Hola, hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Gucci que nos presenta en este año 2022 la nueva versión de Gucci Bloom versión Eau de Toilette, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos y bueno, pues vamos a hablar de ello porque me ha llegado una muestrecita. En principio no tenía ninguna planificación de hacerme con este perfume porque yo ya tengo el Gucci Bloom Eau de Parfum y tengo el Gucci Bloom Netare di Fiori, que el Netare di Fiori es mi favorito. Entonces digo, bueno, pues si para mí esas dos versiones que tengo son fabulosas, porque son intensas, son muy interesantes, con mucha flor de nardo, ¿me hace falta un eau de toilette? Eso es muchas veces lo que nosotras nos tenemos que preguntar a la hora de comprar o no un perfume. Bueno, y menos mal, porque al probarlo digo, ala. ¿Por qué digo ala? Vamos a leer las notas, ¿de acuerdo? Y te lo cuento, pero ahora mismo. Tenemos por aquí perfume del año 2022 de la familia floral con notas de salida de nerolí, bergamota, limón y mandarina, notas de corazón, nardos, jazmín, flor de azahar de naranjo y camila de randong y notas de fondo almizcle y sándalo. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos han presentado? Pues uno de toilette, puramente versión total del primer Gucci Bloom Eau de Parfum. Porque incluso aunque en las notas me ponen esa flor tropical, flor exótica, porque es oriental, ¿no? De Camila de Randong, que la encontramos en el Gucci Bloom de color amarillo. Ahí también, no en el amarillo o en el rojo, en una de ellas la encontramos. Aquí, pues no es que le dé mucho sentido. Cuando yo probé este perfume, este eau de toilette, nada más probarlo digo, pero si es que es idéntico al eau de parfum. Y en el inicio, que sale con más intensidad, casi parece el eau de parfum. Si es verdad que en ese sentido, pues luego vamos a, digamos, calidad eau de toilette dentro de Gucci. Porque sí es verdad que aun siendo uno de toilette, te pasa de las 4 horas de duración, ¿vale? Porque tenemos nuevamente un nardo muy potente y muy presente, pero en versión eau de toilette. Si el otro, el eau de parfum, a mí por lo menos, el que yo tengo, me dura muchísimas horas, es una calidad tremenda. Este sus 5 horitas por lo menos, si estamos hablando de uno de toilette, no es nada desdeñable. Intensidad, en inicio alta. Yo cuando me he puesto este eau de toilette sale con una intensidad alta, luego sí se suaviza más y la mayor parte del tiempo está en intensidad media, pero muy perceptible. Nuevamente, ¿a qué huele? Pues tiene esa base muy marcada de lo que es la flor del nardo. Volvemos a lo mismo. A quien le guste el nardo, genial, fenomenal, pero si no os gusta, olvidaros de este perfume. Pero en ese sentido, lo que vamos a sentir, lo que vamos a oler es esa flor de nardo pura y dura. Al principio un poquito más fresquita, pero muy presente, y luego se va sumando a pequeños matices que le van a dar las flores que le acompañan. Pero es que, diferencia olfativa, pues te digo que casi nada, porque es que tú te echas los primeros sprays de este eau de toilette y prácticamente huele idéntico, lo mismo es esa sensación total al Gucci Bloom Eau de Parfum. Entonces, bueno, sí es verdad que muchas veces cuando hablamos de versiones eau de parfum y eau de toilette nos encontramos que las marcas aprovechan ese cambio para hacer también flankers, ¿no? Pues una versión con distintas notas, un mismo ADN y distintas notas, pero aquí, independientemente de que le puedas notar más matices, menos, si te planteas comprarte este Gucci Bloom versión eau de toilette, pues solamente depende de que ¿tienes algún otro Gucci? ¿Te gusta la flor de nardo? ¿Tienes otros perfumes con nardo? Dices, vale, entonces depende. Tampoco lo noto mucho más refrescado que el primer Gucci Bruno de Parfum. Claro, ese es un monstruo que hay personas que, aun siendo un floral, no aguantan mucho llevarlo en calor, por ejemplo. Y aquí le tratan de refrescar un poquito con nerolí, esos cítricos, por aquí un poquito de limón, tal, un poquito refrescarlo en inicio.
pero es que la flor del nardo de este perfume también está muy presente en ese sentido y tampoco es que sea mucho más fresco. Sí, el Gucci Bloom Eau de Parfum es más intenso porque es uno de parfum y este se nos va a ir refrescando y aflojando un poquito, ¿de acuerdo? Pero si lo que nos centramos en el aroma es prácticamente lo mismo. Matices, por supuesto, o de toilette o de parfum, pero vamos, esa Camila de Random dices, ¿dónde está? No está. O sea, tendría que estar muy presente para poder pasar por encima de esta flor de nardo, ¿de acuerdo? Interesante. A ver, ¿lo compro o no lo compro, verdad? Pues efectivamente, mirad, yo nada más verlo y ahora que lo pruebo aún con más razón, me doy cuenta de que si tengo esos otros perfumes de Gucci, ¿para qué me voy a comprar el eau de toilette? No tiene sentido, ¿verdad? Y a vosotras, si os gusta la flor del nardo, aquí está como mucho más pura que otros perfumes, ¿de acuerdo? Pues desde los de Givenchy a montones más con flor de nardo, pero tienen otros matices. Aquí diríamos que es la gran protagonista de este perfume, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tú ya tienes otros perfumes con mucho nardo? Si es así, porque de nardos hay unos cuantos, si es así, pues es posible que estés en el caso de que este perfume no te hace falta. Entonces, perfectamente, podríamos pasar sin él perfectamente. Aunque el Gucci Bloom Eau de Parfum te agobie y digas, bueno, es que este, si es uno de toilette, puede que me vaya un poquito mejor. Cuidado, porque aquí es lo mismo, solo que en otra concentración de lo que es el perfume, ¿de acuerdo? Pero sigue oliendo muchísimo al nardo. A mí me gusta mucho el nardo, ¿vale? Pero claro, pues te lo vuelvo a decir, si es que si ya tengo otros, ¿para qué voy a querer este? Sería un gasto innecesario, ¿de acuerdo? En mi caso. Si siempre has querido tener el Gucci Bloom y el eau de parfum estaba caro, tal, bueno, Gucci no es barato y esto está un poquito menos. Bueno, pues ahí ya vas decidiendo y vas viendo. Por supuesto, en las pequeñas consideraciones, pues he de decir que es un perfume muy femenino. Es un perfume que en mucho calor, yo no me lo pondría con mucho calor o me pondría solo un par de sprays y poquito, porque sigue siendo fuerte. ¿Qué pasa? Le falta ese frescor con mucho calor. En otros momentos, pues sí, para pasear y todo eso, bien, genial. Pero sí es verdad que sé de muchas personas que el Gucci Bloom de por sí, como tiene mucha densidad de esa flor de nardo, pues puede resultar un poquito agobiante, ¿de acuerdo? Versátil no es en cuanto a la edad, y en esto hay que ser sinceros, puesto que para muchas personas, pues como pasa con otros tipos de flores, la flor del nardo no es juvenil, no resulta, hay muchas personitas más jóvenes que lo califican de señora, ¿de acuerdo? Yo no tengo problema con esa frase ni en ese sentido, porque para mí es señora elegante y punto. A mí, con 40 años sí ya soy señora, pero me encanta, me resulta delicioso y queda fenomenal y como siempre es para saber llevarlo. Con lo cual, bueno, yo no lo compraría porque tengo otras versiones y un eau de toilette me resulta innecesario, pero por supuesto aquí ya entramos a jugar pues con ese tipo de aromas, con otra densidad y por supuesto los precios, que dependerá mucho. Por cierto, prácticamente es lo mismo, no he enseñado lo que era la botellita, que viene por aquí el dibujo. Entonces tendremos, es prácticamente igual, tendremos que leer bien en la caja si vamos a la compra, que nos ponga eau de toilette u eau de parfum, ¿de acuerdo? Bueno, amores, pues nada, ya hemos visto, es sencillo porque es que es prácticamente lo mismo, pero ya lo sabes, si tienes la oportunidad de probarlo, lo descubres o cualquier cosita, vuelve y cuéntame qué te ha parecido. ¿Lo tienes? ¿Prefieres el eau de toilette, el eau de parfum? ¿Cuál es tu Gucci favorito? Pues cuéntanos lo que quieras, que aquí estamos para ir leyéndote. Un besito, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.